invaden la capa endotelial del corazón. Recuerden que hay endocardio no solamente al interior de las aurículas y los ventrículos, sino también hay endocardio en las valvas, en las cuerdas tendíneas, en los anillos valvulares, en el endotelio de las grandes arterias, ¿no? Entonces, antes se llamaba endocarditis bacteriana, actualmente se llama endocarditis infecciosa, no utilizan el término endocarditis bacteriana. Es un proceso de etiología generalmente bacteriana, dicho sea de paso, y con menor frecuencia fúngica que se localiza en el endocardio, en particular en la superficie de las válvulas. La válvula que por lo general es la que con mayor frecuencia se afecta es la mitral. En segundo lugar es compromiso mitral y aórtico. En tercer lugar es aórtico aislado. 3.2 por cada 100.000 habitantes por año, más frecuente en varones en el endocardio valvular y es más frecuente con la edad. Ahora, de acuerdo a la guía de endocarditis infecciosa de la Sociedad Europea del año 2015, la endocarditis se clasifica en dos grandes grupos: endocarditis de válvula nativa y endocarditis de válvula protésica, así de sencillo. Esta clasificación de nosocomial o endocarditis en usuarios de drogas intravenosas no está contemplada en la guía, pero tienen que saberla también. Ahora, ¿por qué es importante saber si es una endocarditis infecciosa de válvula nativa o de válvula protésica? Porque los agentes etiológicos son diferentes y el tratamiento ha de ser diferente. El primer tip: si les ponen una endocarditis de válvula protésica o de prótesis valvular, de cajón, tiene que ir un antibiótico. ¿Cuál es? Para prótesis. Es un antituberculoso. Rifampicina. Para endocarditis de prótesis tiene que ir rifampicina. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los agentes etiológicos más frecuentes? Staphylococcus aureus, ¿no? Y estreptococo, ¿no? Estreptococo, sobre todo el beta hemolítico del grupo A. Piógeno, ¿no? Piógeno sobre beta hemolítico del grupo A. Si ustedes leen sus manuales, encontrarán que estafilococo no necesita que la válvula esté previamente dañada. O sea, el estafilococo es tan poderoso que puede dañar una válvula previamente sana. Mientras que estreptococo sí, por lo general daña válvulas que previamente estaban enfermas. Pero eso en la práctica no se corrobora. Pero para efectos de examen, tengan en cuenta esto. Estafilo es más potente que puede afectar a una válvula sana. Estrepto sí necesita que ya esa válvula haya tenido cierto grado de enfermedad. Y en relación a las válvulas protésicas, nosotros hablamos de endocarditis de válvulas protésicas precoces y endocarditis de prótesis tardía. Y el punto de corte es 1 año. Significa que si a mí me operan hoy y me ponen una válvula protésica ahora y me da endocarditis dentro del primer año de mi cirugía, esa es una endocarditis de prótesis precoz. Si es que me opero hoy y me da una endocarditis de acá en diciembre del 2018, ya pasó más de 1 año, esa es una endocarditis de prótesis tardía. ¿Y por qué es importante hacer esa disquisición entre prótesis precoz y tardía? Porque el tratamiento de la endocarditis de prótesis tardía es igual a la endocarditis de válvula nativa. En cambio, la endocarditis de prótesis precoz es más agresiva y requiere o amerita otro tratamiento. En relación al rendimiento de los hemocultivos, porque ustedes saben cómo se llaman los criterios para diagnosticar endocarditis infecciosa, criterios de TUB modificado, ¿no? Y de fiebre reumática, criterios de Jones, ¿no? Jones. Criterios mayores de fiebre reumática. La mnemotecnia es cáncer, ¿no? Carditis, artritis, nódulos subcutáneos, corea de Zaire, hemobaila de San Vito y eritema marginado. ¿Cuál de ellos es el más frecuente? Carditis, ¿no? La artritis de la fiebre reumática, como es monoartritis, poliartritis. Los agarré. Poliartritis. ¿Es fija o es migratorio? Migratorio. ¿Y criterios menores? Fiebre, ¿qué más? Artralgias, ¿qué más?
reactantes de fase aguda elevados como BCG, PCR, leucocitosis, episodio previo de fiebre reumática. No son los criterios menores. Y para hacer diagnóstico de fiebre reumática, ¿qué necesitan? Dos criterios mayores, un mayor y tres menores, pero en todos los casos tiene que haber títulos positivos para ASO, ¿no? Antiestreptolicina o antidesoxirribonucleasa de estreptococo beta hemolítico del grupo A. Repasen porque preguntan fiebre reumática. Nosotros en la práctica vemos la secuela de la fiebre reumática, no vemos fiebre reumática aguda. Nosotros vemos estenosis mitral por secuela de fiebre reumática. Y ahora, ¿con qué medicamentos hace la profilaxis de fiebre reumática? Eso no solo es cardio, es infecto. Pero le digo porque yo veo secuelas de fiebre reumática. Profilaxis, ¿cómo es? Penicilina, ¿no? Penicilina G-benzatínica. ¿Cuántos millones de unidades? ¿Cada qué tiempo? ¿Y por cuánto tiempo? Checa en tu celular. Va a depender de si hubo carditis y si ha habido, o si hay, perdón, enfermedad residual. Entonces, penicilina G-benzatínica, 2.4 millones de unidades intramuscular cada 4 semanas. Y va a depender si en el episodio, cuando decimos profilaxis, es aquel paciente que tuvo fiebre reumática. Entonces, si el paciente cuando tuvo el episodio agudo, tuvo carditis y tiene enfermedad valvular residual, la profilaxis se da por 10 años o hasta que el paciente cumpla los 40 años. Si el paciente tuvo carditis, pero ya no le dejó enfermedad residual, la profilaxis es 10 años o hasta que el paciente cumpla 21 años. Si el paciente no tuvo carditis en el episodio agudo, tuvo, qué sé yo, artritis y corea, entonces el tratamiento, la profilaxis es por 5 años o hasta que cumpla los 21 años. ¿Okay? Eso está escrito en un statement de la AJA del año 2015. Está publicado en Circulation. Bueno, entonces aprovecho un poco de esto para hablar de fiebre reumática, pero volvamos a endocarditis. Cuando ustedes están frente a una endocarditis en un paciente que tiene o que es usuario de drogas intravenosas, generalmente se ven afectadas las válvulas del lado derecho. Y en pacientes que tienen catéteres dispositivos, también, y ahí también están, sobre todo en gérmenes o personas pacientes que han estado en UCI, los hongos, ¿no? Entonces, la endocarditis de válvula nativa, a su vez, se considera como aguda, subaguda y crónica. La subaguda, algunos dicen 5, otros dicen 8, otros dicen 6. Pero lo que sí tiene que saber es que la aguda es la que tiene menos de 2 semanas y la crónica más de 3 meses. Eso sí les preguntan, endocarditis crónica, 3 meses. Es más frecuente en varones entre 45 y 70 años. El viridas, les había dicho el Piógenes, me equivoqué, disculpen, es el viridas porque son los estreptococos de la flora oral. Piógenes es para fiebre reumática, correcto. Viridas es para endocarditis y estafilococo aureus. Ahora, el prolapso no es colapso, es prolapso de la válvula mitral. Y ahí acá les pongo, este es un ejemplo de una endocarditis, ¿no? Miren cómo los velos de la válvula mitral están engrosados y miren estas estructuras que prolapsan en sístole en la aurícula y en diástole hacia el ventrículo. Miren cómo se mueven, esas son las vegetaciones, ¿no? Son vegetaciones. Por acá creo que tengo otro video con vegetaciones un poquito más de cerca. No solo hay vegetaciones en la válvula mitral, sino también hay vegetaciones en la válvula aórtica. No es de un niño nació el 20 de noviembre del 2008, o sea, tenía 9 años. Debía haber sacado el nombre en un medio tiempo por un tema
ética. En fin, prolapso de válvula mitral. Válvula protésica temprano tardía, 12 meses es el punto de corte. Más frecuente cuando hablamos de prótesis es el estafilococo coagulasa negativo, sobre todo el epidermidis, y en segundo lugar el viridans. La nosocomial se relaciona con infecciones intrahospitalarias y está relacionada con procedimientos hospitalarios, ¿no? Sobre todo catéteres venosos centrales o arteriales, catéteres son GANS y procedimientos invasivos. Y las bacteriemias vinculadas a accesos vasculares son sobre todo por estafilococo coagulasa negativo y por hongos. Y los usuarios de drogas intravenosas más, es lo que les decía, ¿no? Se comprometen las válvulas derechas, es más frecuente en varones porque son los varones los que con más frecuencia utilizan drogas vía parenteral, y los estafilococos son los microorganismos más frecuentes. ¿Cuál es el agente infeccioso de la endocarditis en adictos a drogas venosas parenterales? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Estafilococo aureus. Le repito nuevamente, la endocarditis de válvula nativa se clasifica como aguda menos de 2 semanas. Es de inicio brusco, síntomas sistémicos, afecta a válvulas normales, se destruyen las válvulas, pueden haber focos metastásicos y sin tratar es fatal. Y los gérmenes son Staphylococcus aureus, Staphylococcus pneumoniae, Piógenes y Neisseria. Subaguda afecta sobre todo a válvulas cardíacas con daño previo. Si no es tratado, usualmente es fatal en 1 año, la aguda es fatal en 6 semanas. Eso es teórico, en realidad en la práctica eso no se corrobora, pero para efectos de examen, aguda Staphylococcus aureus, subaguda Streptococcus viridans. Eso sí les van a preguntar, aguda Staphylococcus aureus, subaguda Streptococcus viridans. Y crónica puede desarrollarse en meses, o sea, 3 meses en adelante, ¿no? Y ahí hay que sospechar Legionela y Brucela. Las endocarditis crónicas generalmente terminan en cirugía. Ahora, les pueden preguntar, ¿no? ¿Cuál de los siguientes ejemplos son indicaciones quirúrgicas de cirugía de urgencia o emergencia en endocarditis? Toda vegetación que mide más de 30 milímetros es indicación. Toda vegetación que mide más de 10 milímetros con episodio embólico previo. ¿Ok? Esas son indicaciones para que le digan ustedes al cirujano, entra y opéralo, pues, ¿no? Porque a veces algunos cirujanos dicen, oye, no, dale antibiótico que se enfríe. Se enfría, pero porque se muere. No lo operaste, ¿no? Entonces no hay esa indicación que se enfríe, por si acaso. Y en las crónicas, Legionela y Brucela, ¿no? Yo he visto una endocarditis por Brucela, Miserus, curiosamente. Donde dice Miserus consumían bastante leche, pero no pasteurizada. Lo más frecuente es que se afecte en las válvulas izquierdas, sobre todo en la mitral, en 28-45% de los casos, luego la aorta y luego ambas, ¿no? Mitro-aorta. Y en las derechas lo más frecuente es la tricúspide. Hay que recalcar que ¿qué es peor? ¿Que se afecte la mitral o que se afecte la tricúspide? ¿Qué va a generar problemas catastróficos? Que se afecte la tricúspide. Felizmente es lo menos frecuente. Si ustedes tienen una endocarditis de válvula tricúspide, va a ser émbolos pulmonares, paciente se muere. Felizmente, como repito, endocarditis de válvula tricúspide habré visto 2, y las 2. Una murió y la otra estuvo en ventilador mecánico de forma prolongada. Entonces, son muy catastróficas las endocarditis de válvula tricúspide. Cuando la válvula mitral es insuficiente, las vegetaciones se localizan en la cara auricular, está aquí. Y cuando la válvula es insuficiente, se localizan las vegetaciones, la válvula aórtica en la cara ventricular. Generalmente las vegetaciones se ubican en la cámara de menos presión. Entonces, entre la aurícula y el ventrículo, ¿cuál de las cámaras tiene menos presión? La aurícula. Entonces, se localizan en la superficie auricular de la válvula mitral. Y entre el ventrículo izquierdo y la aorta, ¿cuál tiene más presión? La aorta. Entonces, por eso es que las vegetaciones se depositan en la cara ventricular de la válvula aórtica. Ahora, ¿qué pacientes deben recibir profilaxis? Esa es otra pregunta. ¿Qué pacientes deben recibir profilaxis? Primero tienen que identificar qué procedimientos requieren profilaxis. En los procedimientos que requieren profilaxis son aquellos que involucran la mucosa oral.
En mi hospital, los cardiólogos ya mayores, a pacientes que van a cistoscopía, colonoscopía, endoscopía, les deja profilaxis, pero la literatura no avala eso. La literatura indica profilaxis de endocarditis cuando le van a hacer procedimientos dentales. Una vez que tú identificas el procedimiento, ahora identifica al paciente. Entonces, ¿qué pacientes van a profilaxis antibiótica de endocarditis infecciosa? Pacientes que tengan cualquier tipo de prótesis. Pacientes con prótesis tienen que sí o sí recibir profilaxis para endocarditis. Pacientes que ya hayan tenido previamente endocarditis. Y pacientes con cardiopatías congénitas. De las congénitas, cualquier cianótica tiene que ir sí o sí a profilaxis. El resto de cardiopatías van a profilaxis aquellas que hayan sido reparadas con material protésico, ya fuere quirúrgico o percutáneo. Por ejemplo, un CIB. Si un CIB tú le colocas un parche, ese paciente tiene que ir a profilaxis de endocarditis infecciosa durante los primeros 6 meses de la cirugía. Después, ya no. Salvo que a pesar de haberle colocado un parche, todavía hay un CIB residual, o sea que haya quedado todavía un flujito residual. Ese paciente, por más de que tenga un parche, si hay un defecto residual, la profilaxis es de por vida. Entonces, en las cardiopatías congénitas, todas las cianóticas. Y en las acianóticas, los primeros 6 meses, si es que no ha quedado ya residual, y de por vida, si a pesar de haberla reparado, todavía hay un flujo residual. ¿Ok? Ahora, ¿qué complicaciones pueden haber? Además de la vegetación, abscesos, pseudoaneurismas, perforaciones, fístulas, aneurisma valvular y dehiscencia de válvula protésica. Y como criterio mayor no solamente es que ustedes en el ecocardiograma vean vegetación, sino puede ser absceso, nueva dehiscencia de prótesis. ¿Ok? Las manifestaciones clínicas que van a producirse en la endocarditis infecciosa, sobre todo por la dinámica de las vegetaciones, son paciente con endocarditis, por lo general es un paciente tóxico, está séptico. Además, estas vegetaciones pueden embolizar, generar abscesos, sobre todo esplénicos, ¿no? El órgano al que más embolizan son cerebro y vaso. Abscesos esplénicos, abscesos cerebrales. Además pueden incluso, hemos visto que embolizan a las coronarias. Cuando son vegetaciones de aorta, les puse, ¿se acuerdan el primer gráfico que del seno de Valsalva izquierdo y derecho nacen las coronarias? Una vegetación puede desprenderse e ir a una coronaria y generar un infarto. Está descrito, nunca he visto, pero está descrita en la literatura. Puede haber embolia sistémica pulmonar, sobre todo en endocarditis de válvulas derechas, y ocurren fenómenos inmunológicos como vasculitis, artritis y glomerulonefritis. Entonces, ¿qué exámenes le van a pedir ustedes a su paciente con endocarditis? Ustedes están con el paciente con endocarditis. ¿Qué exámenes le van a pedir? Los criterios mayores son... ¿Perdón? Ya, ¿le vas a pedir uno nada más? ¿Cuál? Mínimo. 3 más. ¿Y hay qué más? Paralelo de vegetaciones. Una ecografía. Una ecografía. Y para los criterios menores, ¿qué le vamos a pedir? ¿Qué le piden para una infección a usted? Una infección cualquiera. Hemograma, PCR. Y hay fenómenos inmunológicos, como la glomerulonefritis. ¿Y cómo diagnostican ustedes una o sospechan una glomerulonefritis? Si en el examen de orina encuentran qué cosa. Cilindros hemáticos, ¿no? Cilindros hemáticos. ¿Ok? En el seguimiento telescopado. Manifestaciones clínicas periféricas, las hemorragias en astillas, sobre todo en las uñas, los nódulos de Odler que están en las manos, las lesiones de Janeway o Haneway que ocurren por lo general en los miembros inferiores. Me olvidé de traerles, hemos visto una paciente que realizó es la endocarditiis del libro que más a mí me ha impactado, la verdad, por ahí lo tengo documentado en algunas fotos, pero no se las traje.
Recalcar que las manchas de ROT son en la retina. Algunos confunden manchas de ROT y piensan que son en las manos. Si no son en las manos, son en los ojos. Tiene que ser el fondo de ojo al paciente con endocarditis. Los nódulos de Older, como ven ustedes en la superficie palmar, sobre todo de las manos. Las lesiones de Haneway o Janeway. Lesiones vasculares, hemorragias en astilla, las manchas de ROT, a nivel pulmonar, edema pulmonar, estrés respiratorio, infiltrados pulmonares, abscesos cerebrales, aneurismas micóticos y a nivel renal, sobre todo, glomerulonefritis. El ecocardiograma es, sin lugar a dudas, el diagnóstico, mejor dicho, el examen auxiliar por excelencia para el diagnóstico. La sensibilidad es del 70% si las vegetaciones son mayores o iguales a 5 milímetros. Y si es menor de esa dimensión, la sensibilidad cae hasta 25%. Y el que de todas maneras nos va a dar el diagnóstico es el ecocardiograma transesofágico. Cuando tengan, se les preguntan endocarditis en prótesis, el examen de elección es el ecocardiograma transesofágico. Porque cuando el paciente tiene prótesis, ¿qué pasa cuando ustedes hacen una ecografía de una vesícula y tienen cálculos? Los cálculos emiten sombra acústica. Si ustedes hacen un ecocardiograma transtorácico con un paciente con prótesis, van a ver mucha reverberancia, mucha interferencia. Entonces lo mejor es hacer un ecocardiograma transesofágico. ¿Ok? Porque nos va a permitir diagnosticar algunas cosas que no diagnosticamos con eco transtorácico, ¿no? Como abscesos, roturas de cuerdas, fístulas, abscesos miocárdicos. Los criterios de Duke son los mayores: hemocultivos positivos para microorganismos típicos en al menos 2 hemocultivos separados, pero nunca pidan 2, pidan 3 en adelante. Hemocultivos persistentemente positivos, que sean 3 o la mayoría de 4 con más de una hora de separación, y que en el eco encuentren vegetación, absceso o dehiscencia. Menores, pacientes que tengan alguna condición cardíaca previa, sobre todo el prolapso de válvula mitral, fiebre, fenómenos vasculares como las embolias, los infartos pulmonares sépticos, los aneurismas micóticos, las lesiones de Haneway, fenómenos inmunitarios como los nódulos de Oller, las manchas de Roth, la glomerulonefritis. 2 mayores, un mayor y 3 menores o 5 menores, están los diagnósticos. Estos sí lo tienen que aprender porque los exámenes que eventualmente puedan dar se los van a preguntar. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es un criterio importante para el diagnóstico de endocarditis infecciosa? ¿Cuál cree? ¿Cuál cree? Puede. Ecocardio. ¿Alguien que opine diferente? Ecocardiograma positivo. Porque el hemocultivo es importante, pero en ausencia de vegetaciones no se diagnostica. Varón con antecedentes de enfermedad mitral acude por fiebre y escalofríos. El diagnóstico probable es endocarditis infecciosa. ¿Cuál debería ser el estudio inicial? Mielo, electro, hemo y ecocardiograma transesofágico o solo hemo. Para los criterios mayores, ¿qué necesitan? Hemo y eco, ¿no? Hemo y eco. ¿Cuál de los siguientes hallazgos ecocardiográficos es un criterio mayor en el diagnóstico de endocarditis? ¿Cuál es? La mnemotecnia es VAN, ¿no? Así como lo de abajo, ¿no? Vena, arteria, nervio, vegetación, absceso o nueva dehiscencia. ¿De acuerdo? ¿Cuál es? Absceso. No tienen vegetación, no tienen dehiscencia. Absceso. Para el diagnóstico de endocarditis infecciosa, ¿cuál de los siguientes enunciados de Duke es criterio mayor? ¿Factor reumatoide positivo es criterio mayor o menor? ¿O no es criterio? Factor reumatoide positivo. Sí es criterio, por eso dentro de los exámenes que tienen que pedirles, tienen que pedir factor reumatoide, ¿ya? Complemento también tienen que pedir los pacientes. No es, porque es criterio mayor, menor. Fiebre, criterio menor. Evidencia serológica de infección activa, tampoco es un criterio mayor. Fenómenos vasculares embólicos, menor. Hemocultivos positivos es la respuesta. Y aquí lo que les decía, ¿no? 2 mayores, un mayor y 3 menores o 5 menores. Y pues ya los criterios mayores y menores ya los hemos definido.
Finalmente, aquellos pacientes que tienen, porque a veces pasa que el paciente tiene fiebre, no detectan nada, le hacen un eco y en el eco no le encuentran vegetaciones y a la semana alguien se le ocurre ocultan un soplo y se le hace un eco a la semana y se ve vegetaciones. No es que el primer eco estuvo mal hecho, sino que recién se estaba gestando la enfermedad. Por eso que si es que el paciente tiene una endocarditis posible, pero digamos, que aún no ha sido diagnosticada, pero el grado de sospecha es alto, hay que repetir muchas veces la ecografía o incluso pedir otros exámenes como tomografía o tomografía por emisión de positrones. ¿Cuál de los siguientes hallazgos ecocardiográficos es criterio mayor? Le dijimos absceso, ¿no? Ya es toda repetición es una ofensa. Con respecto al tratamiento, si yo tengo un paciente que tiene una endocarditis de válvula nativa o de prótesis tardía, o sea, de más de 12 meses, el tratamiento ha de ser ampicilina con oxacilina y gentamicina. Las dosis las tienen ustedes en su slide. Y si el paciente es alérgico a beta-lactámicos, entonces Banco-Genta es la opción. En la práctica clínica nosotros utilizamos Banco-Genta, porque no esperamos tener al paciente tóxico, la idea es atacar la enfermedad desde un inicio. Si es una endocarditis de válvula temprana, les dije, ¿no? Prótesis temprana, Banco-Genta, pero tiene que ir de todas maneras rifampicina. Para prótesis tempranas, rifampicina. Y no se da desde el inicio, sino se da a partir del tercer día. Se empiezan Banco-Genta y el tercer día inician RIF. Ahora, ¿cómo es la evolución ecocardiográfica de las vegetaciones? Entre las 3 semanas y 3 meses de iniciado tratamiento, el 30% desaparece. 30%, eso también fíjense, ¿no? 30% de las vegetaciones desaparecen entre las 3 semanas y los 3 meses. Ahora, indicaciones quirúrgicas. Indicaciones quirúrgicas. Si el paciente está en insuficiencia cardíaca y tiene endocarditis de válvula de nativo de prótesis aórtico mitral con insuficiencia cardíaca que no responde al tratamiento, tiene indicación 1B para ir a cirugía de emergencia. Y pacientes que tienen pobre tolerancia hemodinámica también. ¿Qué pasa si es una infección que a pesar de que le está dando los mejores antibióticos, el paciente sigue tóxico? También tiene indicación quirúrgica. Si es que es una infección fúngica, que ustedes han determinado que es por hongos, también indicación quirúrgica urgente. O microorganismos resistentes. ¿Quiénes son? Brucela, Legionella, Coxiella. Las ELAs van a cirugía también. Pacientes que tienen vegetaciones más de 10 después de uno o más episodios embólicos. O sea, es un paciente que tiene una vegetación de 11 y ya hizo un ACV. Opéralo. Urgente, indicación 1. Pacientes con endocarditis de más de 30, sin necesidad de episodios de embolia también. Pacientes con endocarditis más de 10 asociadas a estenosis valvular grave o insuficiencia grave y el riesgo bajo también. Y pacientes que tengan endocarditis de prótesis o de válvula nativa con vegetaciones de más de 15 también tienen indicación, pero el grado de evidencia es menor. Paciente con endocarditis puede hacer complicaciones neurológicas, abscesos cerebrales. Esto involucra o implica que hay que pedir exámenes de neuroimagen, tomografía, resonancia y si el paciente tiene absceso y un riesgo embólico elevado y además tiene hemorragia intracraneal, coma, comorbilidades graves, este paciente por este cuadro clínico severo pues ha de ser manejado de forma conservadora, pero si el paciente tiene cuadro clínico sin factores de riesgo, hay que considerar cirugía. Bueno, eso sería todo. Les agradezco mucho su atención. Si hay alguna pregunta, pues me pueden consultar o acercarse. Si no, damos por finalizada la sesión. Gracias.